Mi nombre es Alexa Padilla Tirado y el día de hoy mis compañeros y yo vamos a dar a conocer nuestro trabajo monográfico acerca de la contaminación y el cambio climático, el cual tiene como objetivo evaluar el impacto en las variables macroeconómicas de nuestro país y a nivel mundial y asimismo determinar cómo influye la contaminación ambiental en el cambio climático. El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales que viene afectando a nuestra economía y como también es uno de los problemas más grandes que va a afectar a la humanidad en los próximos años. El cambio climático se debe a la emisión de los gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. El efecto invernadero es un fenómeno natural que siempre ha existido y que permite la vida en el planeta, ya que este permite que la atmósfera absorba parte de la radiación solar reflejada por la superficie de la Tierra. Los denominados gases de efecto invernadero retienen parte de la radiación infrarroja emitida desde la Tierra hacia la atmósfera, produciendo así el efecto invernadero, el cual genera un aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra, teniendo como consecuencia el denominado calentamiento global. Los gases de efecto invernadero están clasificados en directos e indirectos. Dentro de los directos se encuentra el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados. Y dentro de los indirectos se encuentra el óxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos diferentes al metano y el monóxido de carbono. La gestión de los gases de efecto invernadero consiste tanto en reducir como evitar las emisiones de los gases de las fuentes que lo causan. Es por eso que nuestro país formuló su contribución nacional, la cual favorece a la implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que es el marco orientador de la gestión del cambio climático. La contribución nacional peruana contempla una reducción del 30% de emisiones hacia el año 2030. Las cuales están proyectadas en que el 20% de la reducción sea con recursos propios y el 10% restante estará condicionado al apoyo internacional. Asimismo, algunos sectores han desarrollado iniciativas que, si bien responden a sus prioridades sectoriales, tienen un gran potencial de la reducción de emisiones. Con respecto al sector energético, se aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, en donde se establecieron los lineamientos de política para alcanzar objetivos que buscan desarrollar un sistema energético que pueda satisfacer la demanda nacional de energía de manera confiable y así promover el desarrollo sostenible. Con respecto al sector transporte, desde el año 2013 se les exige a las entidades públicas ubicadas en donde existan concesionarios de distribución de gas natural requerir sistemas de combustión duales que incluyan el uso de gas natural vehicular en las adquisiciones de vehículos automotores. Con respecto al sector industrial y pesquero, se aprobaron en el año 2009 los límites máximos permisibles, como instrumento de gestión que incluye los procedimientos y metodología para los límites máximos permisibles para las emisiones de la industria del aceite y pescado. Dentro del sector forestal, el avance es bastante significativo desde el año 2010, ya que desde este año se cuenta con una nueva gestión forestal basada en un nuevo marco normativo, el cual está representado por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la Ley número 29763, que fue aprobada en el año 2011, como también con la Política Forestal y de Fauna Silvestre, que fue aprobada en el año 2013, y los reglamentos de la Ley 29763 aprobados en el año 2015. La nueva normatividad busca contribuir con la reducción de los niveles de deforestación y transitar hacia una gestión forestal eficiente, competitiva y sostenible. Con respecto al sector agricultura, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, se están ejecutando acciones importantes de reconversión productiva relacionadas con la gestión de gases de efecto invernadero, como el Plan de Reconversión en el BRAEM y el Programa Proquinua. Con respecto al sector residuos, se debe considerar que el Plan Nacional de Acción Ambiental tiene como uno de los objetivos estratégicos que el 100% de los residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados y reaprovechados y así dispuestos adecuadamente. Las manifestaciones del cambio climático. Dentro de estas se encuentra el aumento de la temperatura. En el Perú, los principales efectos climáticos del aumento de la temperatura global estarán asociados al retroceso glaciar, el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño y la elevación del nivel del mar. Con respecto a la actividad forestal, el Perú puede considerarse un país de bosques, ya que su clasificación de capacidad de uso mayor de la tierra muestra que el 80.1% de la superficie nacional corresponde a tierras aptas para la producción forestal y tierras de protección.
Actualmente existen 17.78 millones de hectáreas de bosques de producción permanente, pero la superficie que se destina al aprovechamiento forestal a través de las concesiones forestales con fines maderables apenas llega a ser al 7.4 millones de hectáreas. Esto produce una gran pérdida de bosques, ya que a pesar de los esfuerzos en conservación, las presiones sobre los bosques continúan generando deforestación. Entre el año 2000 y 2012 se perdieron a través de 1.469.724 hectáreas de bosques amazónicos en el Perú. La principal causa directa es que entre el 75% y el 90% fue el cambio del uso del suelo por agricultura y ganadería de pequeña escala. Las regiones con mayor deforestación son Loreto, San Martín y Ucayali en términos totales. Mi nombre es Patricia Alba y me toca exponer el capítulo 2, Acuerdos Mundiales Vigentes. Historial de una negociación internacional, el rol de Perú. Desde 1995 hasta la fecha se han realizado 21 conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La postulación del Perú confirmó un patrón de compromiso del país con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y con el cambio climático en particular. El Perú ha desarrollado una multiplicidad de normas, instrumentos y documentos oficiales relacionados con el cambio climático. Los más importantes son el Programa Nacional de Conversión de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Política Energética Nacional del Perú, entre otros. El Perú y las negociaciones en la COP20. En diciembre del 2014 se celebró la 20ª conferencia de las partes COP20 en Lima. Dicha conferencia terminó exitosamente con el llamado de Lima para la acción climática, el cual es un documento que fortaleció el proceso de negociación climática en su camino a la COP21 París. Durante casi 2 semanas, más de 15.000 personas provenientes de instituciones de 194 países se congregaron en Lima para negociar los elementos de un acuerdo internacional para reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero. Resultados de la COP20 en Perú. Se puede identificar hasta varios resultados positivos de la COP20. Estos incluyen el establecimiento del tipo de información debe incorporar cada nación en sus compromisos individuales, el reconocimiento del método de pérdidas y daños para los países más vulnerables al efecto invernadero, reconocer el principio de responsabilidad comunes pero diferenciadas para allanar el camino de Lima a París, entre otras. La COP20 fue un momento clave para los avances para la gestión del cambio climático de Perú. Entre ellos se destaca la implementación del Protocolo Verde para el sistema financiero, la promoción de transición a energías más limpias para la planificación nacional, financiamiento conseguido para la gestión en monitoreo, conservación y recuperación de bosques, suscripción del Pacto Nacional por la Madera para frenar la tala ilegal de árboles, COP21 Cumbre de París. El día 12 de diciembre del 2015, nada menos que 195 países se suscribieron al Acuerdo de París en el marco de la 21ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, celebrada en esa ciudad entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. El objetivo principal de la cumbre era alcanzar un acuerdo que debe entrar en vigor el año 2020 para sustituir al Protocolo de Kioto. La importancia del Acuerdo de París. Como lo han señalado innumerables especialistas, el Acuerdo de París es probablemente la última posibilidad que tiene la humanidad de consensuar alguna forma de acción colectiva global para prevenir y cuando menos frenar los impactos devastadores del cambio climático. Sin ninguna duda, el enorme esfuerzo político por alcanzarlo ha permitido a las generaciones futuras vislumbrar esperanza y expectativas de un plan mejor. Cooperación de Protección Ambiental Perú-China. El Ministerio del Ambiente de Perú y el Ministerio de Protección Ambiental de la República Popular China firmaron un acuerdo de cooperación ambiental para promover la cooperación en el campo de la protección del ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales. Les habla Dayana Feijó y hablaremos sobre las perspectivas en el largo plazo acerca de las generaciones futuras, desarrollo y cambio climático. Los informes de diversos expertos a nivel mundial son enfáticos, ya que por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, publicados entre el año 2013 y 2014, aseveran que las consecuencias de los gases de efecto invernadero y la acidificación de los océanos por la modificación del ciclo de carbono se extenderán a más allá del 2100. Se debe proponer un mayor interés en la deuda ambiental a favor de las generaciones futuras, como consecuencia que es el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación ambiental, la cual es un poco imposible el cobro o el resarcimiento de ella. En cuanto al cambio climático y sus impactos en un país vulnerable,
Según el IPCC, el Perú es uno de los 3 países más vulnerables frente al cambio climático, como el más reciente que se presentó en el 2017, que fue el fenómeno del Niño Costero, que azotó al país a comienzos, como ya lo comenté, del 2017, que ha sido una muestra real de vulnerabilidad en la población, como en todas las regiones del país, ya sea tanto en zonas rurales como en urbanas. De hecho, las emergencias climáticas en el país se están incrementando. Entre el año 2003 y 2011 crecieron en casi un 45%, comprometiendo al 7.8% al PBI y ya casi al 25% al PIB nacional. Como ya habíamos dicho, que Perú es un país vulnerable, entonces para ello necesita una activa mitigación para evitar una carga creciente e inmanejable de adaptación. Perú, por ser el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos, hay el 52% de la población que vive en condiciones de pobreza y un 21% en extrema pobreza. Tenemos 28 de los 35 climas identificados en el planeta. El 90% de la población vive en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Parte de ello hemos perdido el 22% de la superficie de nuestros glaciares, que son el 71% de los glaciares a nivel mundial. Al menos el 80% de nuestra electricidad se genera en centrales hidroeléctricas. Las instituciones tienen una capacidad de acción limitada. También hay avances en adaptación del cambio climático y el estado de la vulnerabilidad en el Perú. La adaptación frente a estos efectos del cambio climático, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hace referencia que los ajustes de los sistemas sociales, ecológicos o económicos es como una respuesta a los impactos actuales o esperados derivados del cambio climático. En la ANAP, que es el Plan Nacional de Adaptación, habla sobre el MINAN a través de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, que hace un diseño de la hoja de ruta para la... En cuanto al cambio climático y su impacto en el Perú, entre los principales y previsibles impactos están lo que son el incremento de los eventos climáticos peligrosos y extremos, como son el caso de las heladas, las sequías, como el fenómeno del Niño, así como el retroceso de lo que son los glaciares tropicales, que representan un importante recurso natural y paisajístico en el Perú. Las perspectivas para el Perú es que pueda facilitar su acceso a recursos del Fondo Verde, Fondo Mundial para el Ambiente, y también que este financiamiento también podría aplicarse a acciones con adaptación y su escalamiento a nivel nacional. Las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional instauran un proceso y una dinámica interna. En cuanto al Acuerdo de París, inserta al país en un proceso por la cual la economía y el crecimiento verde permitan al país promover un desarrollo sostenible, medible y eficaz. Los posibles efectos derivados del cambio climático serían 3 principales factores afectados, que son el medio ambiente, el ser humano y la actividad económica. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Jesús Alberto Quiroz Campos y hoy le voy a hablar sobre el capítulo 4, que es el impacto en las variables macroeconómicas. Tenemos acá lo que es el consumo interno, la balanza comercial, la inversión y el tipo de cambio. En lo que es el consumo interno tenemos lo que es la capacidad económica de consumo de la sociedad. Tiene también una importante influencia, así como la eficiencia técnica con la que se usan los recursos para la producción de los satisfactores, es decir, nosotros mismos. En lo que es la inversión, sí, se refiere a altos niveles de renta que se asocian con el crecimiento de la demanda por la conservación de la diversidad biológica. Entonces, la inversión para proteger el resto de la diversidad biológica aumenta, y el resto de la pérdida de diversidad biológica baja, y a medida que aumenta la renta. Es decir, a mayor inversión, menos destrucción ambiental o menos contaminación ambiental. También tenemos lo que es en el caso de el tipo de cambio. Tenemos que el planeta ignora a las personas, pero también ignora lo que es la contaminación ambiental, ya que si seguimos con esto, anualmente vamos a tener que hacer gastos de 2.6 billones de dólares anuales para acabar con esto, ya que debido a la industrialización y las mismas personas que contaminan el medio ambiente, estamos llegando a una gran alta
cantidad de contaminación ambiental en lo que es la generación de gases y entre otras cosas. En lo que es la balanza comercial, tenemos que el sector forestal tiene un déficit en el comercio de insumos, es decir, el sector es incapaz de financiar sus importaciones mediante la exportación de sus productos, es decir, no concientizan en lo que utilizan estos recursos naturales para exportarlos, pero no contrarrestan este daño que han causado. O sea, lo dejan ahí y ellos continúan ganando dinero sin necesidad de recuperar esos recursos naturales que ya fueron utilizados. Aquí también tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Las personas, en lo que son las conclusiones, las personas son inconscientes del cuidado del medio ambiente. Por parte del Estado también no concientizan en lo que es a las zonas donde viven las personas, ciudades, etc., en que estas personas deben cuidar el medio ambiente, en lo que es también las empresas que no cuidan los recursos naturales que son finitos, ya que los explotan y después de haberlos explotados lo dejan ahí y continúan explotando, ellos reciben un beneficio sin que estos recursos reciban nada a cambio para mantenerlos y seguir produciendo y exportando. En lo que es también tenemos los desastres naturales que han ocurrido, como son el fenómeno del Niño, la deforestación, entre otras cosas. Estos, son causas naturales, pero que se realizaron demasiados gastos, se desarrollaron demasiadas inversiones para poder recuperar todos estos daños, pero también la mayor parte de contaminación es a causa del hombre, en que el hombre contamina demasiado el medio ambiente y no se preocupa por la protección ambiental, en donde se realizarán demasiados gastos y mucha inversión y esto causará que nuestra economía decaiga y nuestra calidad de vida empeore. En lo que son las recomendaciones, tenemos lo que es la humanidad junto con el medio ambiente son causa de la naturaleza, pero hoy en día tendremos que adaptarnos también al cambio climático, por lo que tanto el planeta debe concientizar ya, cuidar el medio ambiente, proteger el medio ambiente. También deberíamos medir nuestro consumo, un consumo más eficaz, por ejemplo, comprar lo necesario, consumir lo necesario y explotar lo necesario, no por a veces unas empresas exportan más para tenerlo ahí guardado, no. Debemos acomodar lo que es la oferta, la demanda y la demanda de la oferta. Por tener conocimiento de que cada población o cada ciudad del país tenga, concientice este conocimiento ambiental para que puedan concientizar estas medidas y así poder cuidar nuestro medio ambiente, ya que los recursos son finitos y en cualquier momento ya no podemos contar con ellos. Eso es en cuanto a la cultura y educación. Por ejemplo, debemos tomar medidas o poner lineamientos en donde establezcan que políticas como nos permita contaminar tanto, tanta arrojar basura, qué cantidad arrojar de basura al año, en qué invertir, en qué gastar y cómo mejorar nuestro conocimiento ambiental invirtiendo en esto. Eso es todo. Gracias.